Hey, saludos, bendiciones y bienvenido a un nuevo episodio de Generaciones el Podcast. Mi nombre es Víctor Cucuta y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones del contenido que estamos subiendo, dale like, coméntalo y compártelo con alguien más para que sea bendecido. En este episodio vamos a estar hablando con un joven que se fue viral en las redes sociales. Lo reseñaron noticiarios del país y hoy estaremos conversando con el predicador de las justas. Y le damos la bienvenida a Charlie Caraballo a Generaciones del Podcast. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Gracias, Víctor, por la oportunidad. Agradecido por este espacio. Sé que vamos a pasar un tiempo extraordinario y de igual forma a todos los que nos van a estar viendo y eventualmente nos verán, les invitamos a que puedan disfrutar el tiempo que vamos a tener acá. Para los que no te conocen, ¿quién es Charlie Caraballo? Bueno, Charlie Caraballo es un joven muy apasionado. Cuando hablo apasionado, no solamente me suscribo, obviamente, a lo que es este joven apasionado predicador de Cristo, sino un joven que siempre ha sido apasionado por el deporte, apasionado por todas las cosas que realiza en la vida. Un joven muy carismático, el que me ve y me conoce nunca va a olvidar de Charlie Caraballo la sonrisa que siempre tiene plasmada en sus labios, así que una de las cosas que pueden reconocer en mí, un joven entregado, un joven que se apasiona por lo que hace, un joven humilde y sencillo en todos los aspectos de su vida. A simple vista, tal vez la gente que nos está viendo no te conozca de primera intención, pero sí tal vez te puedan asociar si les decimos que tú eres aquel joven que reunió todo el equipo de la Inter en estas pasadas justas de la Liga Atlética Interuniversitaria, donde antes y después se encargaron de tener un tiempo de oración, de darle la gloria y honra al Señor por los logros que obtuvieron en esa competencia. Háblanos acerca de esta iniciativa. Delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, que Jesús es ¿qué? La meta. Diga conmigo, Jesús es la meta. Mira, Víctor, y todos los que nos están viendo, esto es una iniciativa que llevamos realizándola alrededor de casi 14 años. No comienza con Charlie Caraballo, creo que es muy importante resaltar este detalle. No comienza con Charlie Caraballo, comienza con otros jóvenes atletas que hoy día, ¿verdad? Algunos de ellos perseveran en nuestra congregación, otros ya están en sus países, como una Brenda Salmerón que prácticamente se convirtió en aquella atleta extranjera que llega a Puerto Rico con unos valores eclesiásticos, unos valores morales que le inculcan en su hogar, ¿no? Y que llega a Puerto Rico becada y ella comienza a reunir jóvenes atletas para hablarle de Jesús, y no tan solo eso, sino que obviamente comienzan a través de esa iniciativa, jóvenes comienzan a llegar, pero se añade una Nancy Garcés, una atleta venezolana, se añade un Darwin Colón, un atleta de Honduras y entre otros que comienzan a decir, ¿por qué no hacemos una oración al final de la justa? ¿Por qué mejor no nos escribimos, hacemos una camisa donde podamos tener un mensaje evangelístico que cuando las cámaras capten el momento de la salida puedan evangelizar y enviar un mensaje, no tan solo los que nos van a estar viendo a través de la televisión, sino también aquellos que van a estar en el estadio viendo a los atletas correr. Así que es una iniciativa hermosa que comienza con ellos porque tengo que reconocerlo, pero que eventualmente hasta el día de hoy Charlie Caraballo es el que se ha encargado de que año tras año eso no muera allí, sino que continuemos con ese legado de hablarle de Cristo a los atletas, de acompañarles y estar con ellos, y sobre todo a lo que hoy le llamo el último evento en la justa, que es la oración. Tal vez para ese entonces que mencionas que hubo personas que te precedieron, no eran tan conocidos por el impacto de las redes y demás, pero vemos que ahora se ha ido viral en todas partes, incluso noticiarios de Puerto Rico lo han reseñado, ha estado corriendo por las redes sociales. Ha sido una gran oportunidad. Definitivamente, Víctor. Mira, en el 2015 precisamente es allí cuando el evento de la oración se va viral. Yo puedo recordar al día de hoy que terminamos la oración. Yo salgo del estadio en el Paquito allá en Ponce. Cuando voy de camino entro a las redes sociales y aquello era una locura. Comenzó a volverse el video viral a tal punto que llevó
sobre más de 500,000 de views tuvo ese video, que comenzó a regarse por todos lados, y donde quiera que me veían me decían, tú eres el joven que oras en la justa. Otros me decían el evangelista de la justa. Y obviamente en aquel entonces ahí había un canal de televisión que estaba presente, que de igual manera los reporteros estaban levantando sus manos, aceptando a Cristo como su único salvador, y fue un impacto poderoso. Era algo que no comenzaba en el 2015, que fue muy notable y visible para el ojo público, para las redes sociales, pero que algo que llevábamos años ya realizándolo, pero al Señor le plujo y le plació que en el 2015 esto se fuera a virar, y cada año que pasa, Víctor, el impacto sigue, y otros medios siguen uniéndose, como pudiste resaltar, otros medios también resaltaron la gesta que hacemos al final de la justa. Y cuéntanos acerca de el impacto que esto causa en los jóvenes atletas, tomando en consideración que tal vez no todos de ellos profesan una fe, no todos de ellos son cristianos. ¿Qué impacto tiene que ellos también reconozcan que lo que están haciendo se lo deben a Dios? Definitivamente, gracias por esta pregunta, porque allí nos vamos a encontrar con jóvenes de diferentes denominaciones, creencias, prácticas. Algunos no, quizás se puedan considerar ateístas, otros agnósticos, etcétera. Hay de todo. Soy muy consciente de lo que me puedo encontrar, y obviamente voy con una mentalidad no proselitista, de tratar de imponer alguna práctica religiosa y demás. Claro está, yo no soy un capellán institucional obviamente de la Universidad Interamericana, y tengo que respetar eso, pero sí me han dado la oportunidad porque soy exatleta y soy exalumno. Así que me encuentro con diferentes jóvenes, con diferentes prácticas y demás, pero a la misma vez ellos quizás persuadidos porque hay un evento atlético donde entienden que la oración, en estar con ellos, acompañarles, les va a ayudar a ese evento. Independientemente en la forma en que ellos entiendan que le va a ayudar a su desempeño deportivo, se abren y abren su corazón. Quizás de primera instancia no lo hacen como deberíamos entender que deben hacerlo cada uno de ellos, pero al fin y al cabo terminan muchos de ellos. Por ejemplo, que tengo grandes testimonios de que un día un joven atleta fue parte de este tiempo en sus años de competencias live, fue parte de la oración, participó en ese momento, y de igual forma fue un impacto para su vida, que luego me dicen, Charlie, hoy día estoy casado con la hija de un pastor. Me dicen, Charlie, hoy yo le sirvo a Cristo. Charlie, yo tuve que atender jóvenes atletas del poli que su familia fue amenazada de ser, ¿verdad?, por personas armadas, de llegar a su casa y correr peligro la vida del atleta y de su familia, y llamarme, Charlie, por favor, ora con nosotros. Así que ha sido un impacto maravilloso, no tan solo en los atletas, sino en los coaches, sino en aquellos que han sido parte también de la universidad y de la vida atlética. Así que ha sido un impacto muy grande, que al día de hoy, Víctor, todos los jóvenes, todos los años, dicen, estamos esperando la oración. Dice, Charlie, ¿vas a hacer la oración? Y no tan solo eso, tenemos que resaltar, Víctor, y amigos que nos están viendo, tenemos que resaltar que hay jóvenes dentro de la universidad que estaban apartados y hoy reafirmaron su fe en el Señor, y son los que se encargan de mantener llevando ese legado que un día se comenzó hace muchos años atrás. Para los que seguimos el deporte, no hay nada más satisfactorio que uno ver a un atleta que cuando llega primero en una carrera, cuando quedan campeones, lo primero que dicen al expresarse en las cámaras es: doy gracias a Dios por la victoria que hemos obtenido. Y yo creo que esta dinámica de oración también crea conciencia en estos atletas, que reconocen, si yo pude ganar, si pude obtener este trofeo, es por causa de que el Señor me ayudó, Dios estuvo conmigo ahí. Claro está. Hay algo que yo siempre les dejo muy claro a los jóvenes atletas. Nosotros obviamente siempre oramos para que Dios los libre y los guarde de toda lesión, que es importante. Yo creo que el desempeño de cada uno de ellos no podemos pasarlo por alto. Ellos reconocen que ellos tienen que dar el todo por el todo en la pista, que tienen que entrenar, que tienen que cuidarse. En el 2015, precisamente cuando se va a virar el video de las justas orando, muchas personas escribían, yo no soy muy persuadido a caer en el juego mental y emocional de los comentarios de las redes sociales. Yo estoy preparado y reconozco que muchas cosas van a decir, pero entre ellos se resalta bien muchas personas comentándole a una persona que precisamente dijo, que Dios tiene favoritismo ahora con la Inter. Yo dije, y es algo que yo digo, no, Dios no tiene favoritismo con nada, o sea, no tiene favoritos. Yo creo que cada uno de los jóvenes atletas entrena para este día. Pero qué bueno, no hay nada de malo que podamos resaltar y reconocer la gracia y el favor de Dios sobre cada uno de ellos. Y no tan solo eso, Víctor. Hoy día tenemos un grupo de atletas con sus coaches del colegio de Mayagüez orando también en la justa. Claro. Hoy podemos reconocer los atletas de la UPR en Río Piedra orando al final de la justa. ¿Qué pasa? Que obviamente vamos a decir,
se resalta mucho la Interamericana. ¿Por qué? Porque cuando el equipo que queda campeón, todos los medios se van hacia ellos. Y obviamente, pues todos los medios se acaparan por haber ganado las justas y tenemos la oportunidad de poder hacer la oración y que todos los medios lo resalten. Pero no podemos pasar por alto que los coaches con sus atletas, los del colegio, los de la UPI, están orando también y dándole gracias a Dios. Yo soy sangre verde colegial, Lo sabemos. pero tengo que reconocer y admirar la labor que hace Charlie. Y yo sé que muchos atletas, aunque no forman parte de la Universidad Interamericana, respetan este espacio e incluso se unen a este tiempo de oración. Y yo creo que esto también forma parte de tu llamado, de tu ministerio, porque además de ser conocido porque oras en las justas, también tienes un ministerio evangelístico. Claro está. Sí, mira, el evangelismo es mi pasión. Dios me llamó como evangelista y hasta ahora si alguien me pregunta cuál es el llamado que Dios hizo sobre tu vida, bueno, Dios me llamó a reconciliar el mundo con Dios a través de Jesucristo, que es el llamado de todos. Hay personas que todavía al día de hoy se preguntan, Señor, ¿cuál es mi llamado? Y yo un día comprendí en la Escritura que Dios nos llamó con ese ministerio, con el ministerio de la reconciliación. Y obviamente en el caso mío personal, yo amo el evangelismo, amo predicar el evangelio por las calles, tener esa cercanía con las personas, con los necesitados, y es lo que me apasiona y es lo que arde. Antes de que el Señor confirmara mi llamado, Víctor, había una pasión en mi corazón, y es que Dios había puesto primeramente una pasión en mi vida. Cuando vine, me percaté y dije, bueno, si yo le estoy hablando a todo el mundo de Cristo, cuando vine a ver, evangelista, sí, cuando Dios empezó a confirmarlo, pero ya yo estaba haciendo algo que ardía en mi corazón. Y sí, tengo el privilegio de, en mi comunidad de fe, en mi iglesia, dirigir lo que es el equipo de evangelismo en la casa. Yo creo que todo evangelista debe trabajar en su comunidad de fe. Hay que diferenciar lo que es un evangelista y lo que es un predicador itinerante. El predicador itinerante que va de lugar en lugar predicando, no necesariamente haciendo una obra evangelística, aunque predique el evangelio en diferentes comunidades de fe. Pero el evangelista se encarga de ir a las necesidades y obviamente hay diferentes plataformas en las cuales lo podemos hacer. Claro. No todo el mundo va a estar en la calle, hay gente que están en campañas, etcétera. Pero en mi caso personal, Dios me llamó a evangelizar y yo me encargo de trabajar. Quien dirige el grupo de evangelismo en la iglesia local soy yo, al que Dios llamó como evangelista y al que muchas veces te van a presentar en la congregación, el evangelista de la casa. Imagínate nosotros diciendo, Charlie Caraballo, el evangelista de la casa, y no trabaja trabaja con las comunidades y no trabaja de la mano con el pastor y su iglesia para hacer evangelismo. Sería muy, muy difícil, no creo. Y hablando de evangelismo, yo creo que en las generaciones el evangelismo ha cambiado. Antes veíamos mucho que los evangelistas se paraban en las esquinas de la carretera con un megáfono. Incluso todavía quedan algunos que lo hacen y eso hay que honrarlo. Claro que sí. Pero también hay que reconocer que hemos avanzado, que la tecnología viene a añadirse como colaboración, que tenemos que verla como colaboración a este esfuerzo e impactar esta generación es un poco diferente. ¿Cómo logramos evangelizar? ¿Cómo logramos impactar a esta generación a través del evangelismo? Víctor, partimos de la premisa de que el 95% de los cristianos no llevan una vida a los pies de Jesús. Es una estadística muy alarmante, ya que se nos deja saber que el 5% de la iglesia es la que está trabajando para alcanzar el mundo. Bien, porque es una gran comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y bien dice las estadísticas, solamente el 5% de la iglesia trabaja para llevar vidas a los pies de Jesús. Eso nos deja saber que en una ocasión Jesús, ¿verdad? Los discípulos en Mateo capítulo 24 le hacen una pregunta escatológica a Jesús. Le dicen, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Jesús le responde le da una respuesta misionar. Le dice, hasta que este evangelio no sea predicado hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Hasta el final de los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Yo soy fiel creyente de la venida del Señor, pero tenemos que tener algo en perspectiva. Es que si usted anhela la venida del Señor, tiene que predicar el evangelio. Tienen que ir al unísono y tienen que estar de la mano. Barna Group presenta muchas estadísticas y hace artículos. Y en una ocasión Barna Group escribe un artículo sobre el por qué muchos de los jóvenes en las iglesias en Estados Unidos se estaban alejando de sus comunidades de fe. Y entre muchos artículos que habla sobre esta situación, Barna Group presenta que los jóvenes, cuando entrevistan a los jóvenes, los encuestan, ellos dicen, es que en mi iglesia nos hemos percatado, me fui de la iglesia, no es que sea una excusa, pero dicen, es que en mi iglesia no tienen una visión y una misión.
que soy fiel creyente de que hay una misión de Dios, hay una visión de Dios, y que en la iglesia se establece también una misión y una visión, pero tiene que ir de acuerdo a la visión de Dios, ¿no? Que es alcanzar al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen, en mi iglesia no veo que tengan una misión y una visión. Y otra cosa es que cuando predican en sus mensajes, sus enseñanzas, no nos están dando herramientas para nosotros atender las problemáticas presentes de los jóvenes en el diario vivir. No tenemos herramientas para enfrentar los asuntos bioéticos, por ejemplo, lo que es el aborto, lo que es la eutanasia, todo esto. No nos están dando herramientas y muchos de ellos se alejan de sus congregaciones. Ahora bien, yo aprendí que no hay algo más efectivo que el evangelismo relacional, Víctor. Cuando nosotros miramos las estadísticas de evangelismo global, que justamente ahora en mayo se celebra el evangelismo global, donde más de 200 países salen a las calles a predicar el evangelio, ellos dicen, mira, tenemos una gráfica que dice que el 79.6% de las personas del cómo llegan a los pies de Cristo es a través de relaciones, a través de sus amigos y a través de sus familiares. O sea, esto nos está enseñando que el evangelismo relacional es lo que es efectivo. No estoy diciendo que las campañas sean malas, siguen siendo efectivas, pero si hay algo efectivo es el evangelismo relacional. Cuando vemos a Jesús, escoge a 3, escoge a 12, los 70 los envía de 2 en 2. La cercanía, bien decía evangelismo global, tiene una frase muy maravillosa, dice, donde no hay contacto, no hay impacto. Y tenemos, y Liga Bíblica de Puerto Rico dice que un contacto, Víctor, es aquel en el cual nosotros le damos una literatura bíblica, pero no tan solo eso, sino que contemplamos volver a verlos. Ahora bien, ¿cómo nosotros, para ir a la pregunta, y perdona que pueda hacer toda esta introducción para ir a ella, porque es importante que la gente entienda cuáles son las estadísticas y lo que está pasando y ocurriendo. Ahora, ¿qué yo hago? Yo tengo que reconocer, aprender y entender cuáles son las realidades, cuáles son los procesos que está viviendo nuestra generación y nuestra juventud. ¿Cuál es la realidad de vida? Yo tengo que ser parte de conocer lo que están viviendo para ser efectivo. Un evangelista en África decía, y definía la palabra evangelización, decía, evangelización es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde buscar pan. Entonces, ¿cómo yo puedo ser efectivo? Pues conociendo las situaciones, atemperándome a las realidades que están viviendo la juventud, conocerlas y hacerme parte de ellos, escucharlos, la escucha activa, estar presente, escucharlos, compartir con ellos. Hay muchas maneras, pero yo creo que a través del contacto y las relaciones cercanas, nosotros podemos alcanzar a nuestros jóvenes. Y muchas cosas más podríamos hablar, ¿no? El deporte es una herramienta para acercarse a jóvenes que tal vez no les sirvan a Cristo. Y como bien dice, hay que conocer nuestra generación, hay que conocer la generación que se está levantando para Correcto. poder impactarle, para poder ser de impacto, porque tal vez esta generación no la podemos evangelizar como se evangelizaba Exacto. a la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y yo quiero que tú nos puedas decir cómo, qué estrategias, qué herramientas podemos utilizar para llegar a esta generación que tiene tanto acceso al internet, tanto acceso a cosas que contaminan a la juventud, están expuestos a tantas voces, a tantas cosas. ¿Cómo logramos efectivamente evangelizar a esta generación? Excelente. Mira, yo creo que, como bien dijiste, el deporte es una de las herramientas. Nosotros hacemos actividades recreativas donde podemos invitar a diferentes jóvenes que puedan ser partícipes de nuestras actividades y en un pasadía, en un compartir, el deporte nos ayuda a poder alcanzarles, ¿no? Y que ellos puedan tener una percepción correcta de Dios a través de nuestros testimonios y de que entiendan que nosotros compartimos y nos relacionamos con las personas a través del deporte. Yo creo que una de las cosas muy efectivas también es cómo nosotros hoy, utilizando la tecnología, utilizando lo que son el mismo podcast, lo que son los videos y demás, grabarnos, mira, con un video sencillo de 3 minutos, quizás hasta de 1 minuto, quién yo era antes, qué hizo Cristo en mí y quién soy ahora. Es un video corto de cómo yo puedo evangelizar e impactar a una persona. A través de los pasadías, a través de compartir, vamos a salir al cine, vamos a hacer estas cosas. Todas estas cositas nos permiten, a través de lo que es lo virtual, obviamente, a través de diferentes obras que podamos hacer y todo aquello que podamos utilizar a través de la tecnología que les puede impactar a estas vidas. Pero sobre todo, yo siempre he creído en esto de compartir con la juventud, de estar con ellos, de pasar tiempo. Mira, una de las formas de cómo Jesús discipulaba obviamente a los discípulos, valga la redundancia, era compartiendo con ellos, era caminando con ellos, era hablando con ellos. A veces pensamos que el discipulado es simplemente coger 5 clases para ser candidato a bautizarse, y no es meramente 5 clases para el bautismo. El discipulado es aquello, también tiene que ver con el compartir, con el pastor diga, ¿sabes qué? Vámonos muchachos a jugar baloncesto, vamos a hacer actividad física, vamos a ejercitarnos,
vamos a pasar un tiempo y eso es parte, vámonos a la playa, etcétera. Y eso es parte de lo que es obviamente el discipulado, porque ellos también van a aprender a que no hay forma y como nosotros alcanzamos al mundo es discípulos haciendo discípulos. Y yo creo que hay muchas más herramientas que podemos, sobre todo para mí es muy importante que cada vez que vayamos a salir, hacer lo que vayamos a hacer con las estrategias que Dios nos dé, tenemos que ser dirigidos por Dios, orar por lo que Dios va a hacer y entender que un día, cuando recibimos el Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 1, ¿verdad? Que recibiremos el Espíritu Santo para ser testigos en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. La palabra recibir poder es dunamis y tiene una raíz que se llama dunamais, que significa dunamis es poder, que es capacidad. Dunamais significa carácter. Dios te dio la capacidad y Dios te dio el carácter para ser testigo. ¿Quiénes son los testigos? Los que sellan su testimonio con su vida, con su sangre, por la causa de Jesucristo. Mencionas algo, y es que, mira, yo puedo encender una cámara, grabar un video, hacer un video live e impactar tal vez con un mensaje en la vida de alguien, pero tengo que coincidir contigo que ese contacto relacional con una persona es insustituible. Lo que yo pueda hacer contigo frente a frente, ese contacto que podamos tener, que yo pueda escucharte, que tú sepas que yo estoy ahí, que yo pueda mirarte, que podamos abrazarnos. Yo creo que la tecnología puede colaborarnos en la emisión del mensaje, Exacto. en que el mensaje sea difundido, pero ese contacto debe ser insustituible. Víctor, definitivamente. Por eso digo, no hay nada más efectivo que el evangelismo relacional. El contacto crea un impacto en la vida de una persona, un abrazo. No siempre hay que hablar, no siempre hay que decirle, no siempre hay que mencionar la palabra Dios, etcétera. Usted puede mostrarle a Dios a una persona a través de su vida, a través del testimonio. Y yo creo que es importante que ese contacto que hacemos con alguien, como bien dijo ahorita, Liga Bíblica de Puerto Rico dice que un contacto es aquel que no tan solo le brindas una literatura bíblica, sino a aquellos que contemplas volverlos a ver, abrazarles, escucharles, estar presente. El ministerio de silencio, ¿verdad? La escucha activa es estar presente sin decir nada, pero que muchas veces con tu presencia podamos decir mucho y impactar la vida de cada uno de ellos. ¿Cuál es el mayor reto de esta generación para ser evangelizada? Wow, yo creo que uno de los mayores retos que yo puedo reconocer que es, yo creo que es la falta de testimonio. Yo creo que es cuán degradado puede estar la moral de la iglesia y no es por culpa de Dios. No es por culpa de Dios, obviamente, porque si hay algo que nos toca a nosotros, Víctor, a Dios nadie le hace daño, a Dios no o sea, Dios es Dios, pero volver a levantar las murallas que un día nosotros mismos arruinamos, y cuando hablo de eso es como cuál era la visión o la perspectiva de la gente cuando se escuchaba, se mencionaba la palabra Jesús, Dios, la iglesia, había un respeto. Hay una generación que hoy se levanta donde no respeta. Usted puede mencionar Dios, no le interesa. Hay una iglesia ahí, le pasan con la música sonando bien fuerte y no respetan nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente la misma iglesia se encargó, y cuando hablo de la iglesia no hablo de todos, ciertos grupos podríamos decir, esas murallas se fueron al suelo. Y cuando las murallas se van en el suelo, la gente pasa los límites. Y lamentablemente hoy no nos ven como algo que es de respeto, sino como que, la iglesia. Entonces el mayor reto es nosotros volver a levantar esas murallas para que la gente vuelva a ver que realmente, lo que es realmente la iglesia y el respeto que tienen hacia Dios. Pero sobre todo, el reto que hay es que tienen mucho acceso a mucha información. A mucha información. Y lamentablemente si la iglesia, si la juventud, nuestros jóvenes no se preparan haciendo una buena defensa apologética y teniendo respuestas para las miles de preguntas que tiene nuestra juventud, los estamos perdiendo porque hay otras cosas que les hacen sentido y lamentablemente no estamos preparando a nuestra juventud para atender diferentes problemáticas bioéticas, científicas, entre otras cosas más de ética, que lamentablemente muchos de ellos vienen con muchas preguntas y la respuesta es que la Biblia lo dice. La Biblia puede decirte algo literal, pero usted tiene que, cuando usted habla de la Biblia, que la Biblia dice, tiene que buscar lo que está debajo del texto, ¿verdad? Y no podemos referir siempre, la Biblia lo dice, y ahí nos quedamos porque no sabemos responder a las grandes preguntas y difíciles preguntas que nos están haciendo. Y eso para mí es muy retante. Es un desafío en la universidad, con definitivamente. amigos, es un desafío. La misma filosofía, perdona que te interrumpa, Claro. la misma filosofía que y no saben responder a eso. Te pregunto, ¿cómo podrías estar de acuerdo conmigo en que un sector de la iglesia ha predicado por mucho tiempo el mensaje del evangelio incompleto?
en el sentido de que nos hemos concentrado en señalar el pecado, en identificar el pecado en la sociedad, pero no le hemos predicado el evangelio de restaurativo, el evangelio de amor. Mire, Juan 3:16, que es el evangelio que todos conocemos y que utilizamos como fundamento en nuestra fe, porque dice que Dios envió su único hijo para morir por nosotros por amor. Pero me parece que el verso más importante es el verso subsiguiente, Claro. que Él no vino a condenar. Él no vino a condenar. Y continúa diciendo que nosotros no podemos condenar. Hay personas que ya viven su propia condena, que no estamos llamando. No conocer a Cristo es su propia condena ya. Exacto. Y me parece que por mucho tiempo un sector de la iglesia ha predicado el mensaje de la salvación incompleto. Estoy muy de acuerdo, Víctor. Mira, soy fiel creyente en que predicar el evangelio con amor no es negar la verdad. Y yo creo que por mucho tiempo, y hay algo que yo separo y lo digo con mucho respeto, el mensaje de la venida de Cristo, que yo soy fiel creyente de la venida de Cristo, es un mensaje obviamente escatológico y demás, pero es un mensaje para la iglesia. Porque esa es la esperanza de la iglesia. Cuando hablamos de personas que al momento no son parte de la comunidad de fe o de la iglesia, tenemos que predicar el evangelio de un Cristo crucificado en la cruz, muriendo por sus pecados, obviamente resucitando al tercer día. Ese es el mensaje, y que lo hizo por amor. Cuando hablamos la palabra amor, la palabra, y perdonen que utilice un poquito de un término original, la palabra agapao, agape, agapomen, esa es la palabra que significa espetar un puñal. O sea, que está hablando, la palabra amor allí es un amor de sacrificio. Es dejar de ser para que otros sean. Es desacomodarse para acomodar a otros. Eso es lo que Cristo hizo. Se desacomodó para acomodarte a ti. Dejó de ser para que tú seas. Porque en un juicio es como Jesús está diciendo, bueno, yo soy el abogado de defensa. Nosotros estamos en la silla del enjuiciado. El abogado Dios Padre está al frente. Jesús dice, su señoría, dame un momentito allí. Voy a hacer algo. Le diga al enjuiciado, al que va a defender, dice, levántate, salte de allí. Yo me voy a sentar en tu silla. ¿Cómo? Y eso fue lo que Jesús hizo. Tomó nuestro lugar, se sacrificó, dejó de ser para que nosotros fuéramos. Yo creo que es importante que podamos predicar el evangelio de la cruz. El evangelio sin cruz no es evangelio. Así es. No es evangelio. Tenemos que volver al mensaje de la cruz. Los otros temas, los otros asuntos, los trabajamos en la iglesia, en el discipulado. Pero por ahora, que la gente, bien decía Roberto Lugo en una ocasión, que un día un niño se le había perdido a su madre y lo encuentra un oficial, y este oficial le dice, ¿cuál es el color de tu casa? Es blanca. Ay, pero es que en ese lugar todas las casas son blancas. Es que, ¿cuál es el número de casa? Yo no, el niño le dice al oficial, yo no sé cuál es el número de mi casa. Pero le dice, oficial, un momento, es que yo me acuerdo que todas las mañanas mi mamá me hacía mirar por la ventana hacia la iglesia que estaba al frente de nuestra casa y me decía, mira, ¿ves la cruz de esa iglesia? Si un día te pierdes, diles que te lleven a la cruz y la cruz te llevará de vuelta a la casa. Yes. No hay forma de que la gente vuelva a Cristo, a su casa. Y cuando hablo a la casa, ir de vuelta a la casa es salvación, porque salvación significa volver a nuestra casa luego de haber estado un tiempo fuera de ella. Yes. Entonces, el día que te pierdas, dile que te lleven a la cruz y la cruz te llevará de vuelta a la casa. Si nosotros hacemos que la gente vuelva a mirar a Cristo, vuelvan a mirar hacia la cruz, volverán a ir a la casa. Y otra forma de que la gente pueda llegar a la casa es la iglesia haciendo luz. La gente en oscuridad anda perdido, pero la Biblia nos deja saber que seamos sal y luz de la tierra. Y cuando somos luz, estamos alumbrando para que la gente vuelva a mirar a Cristo. Si nosotros no alumbramos, Víctor, la gente va a seguir perdida. No basta con orar, tenemos que ser luz de este mundo. Poderoso, Charlie. Yo creo que has traído un mensaje que es clave e indispensable para nosotros la iglesia, y este podcast Generaciones creo que es una buena plataforma para muchos jóvenes que están en contacto con nosotros, mucha gente que nos está viendo, que tal vez nos siguen pero no se congregan, tal vez no han entregado su vida al Señor, y yo quiero que en unos minutos finales tú puedas dirigirte a esas cámaras y puedas darle un mensaje a esas personas que tal vez no han entregado su vida a Cristo, tal vez no han decidido por Jesús, que es una buena oportunidad para que lo hagan. Mira, a todos los que nos están viendo y esta juventud que quizás vaya a ver este podcast y quizás hoy día no perteneces a una comunidad de fe, quizás no te congregas, quizás puedes decir que crees en el Señor, pero quizás no llevas un estilo de vida que quizás pensaría que deberías llevar, ¿no? O te han dejado saber que debe ser. Y yo lo que te puedo dejar saber es que
dentro de las decisiones importantes que el ser humano debe tomar, hay una de ellas, si es la decisión más importante que todo ser humano debe tomar, es qué hacer con su vida y a quién entregar su vida, y entregar su vida a Jesucristo, ¿verdad? Una de ellas es donde pasaremos el resto de nuestras vidas, con quién nos casaremos, etcétera. Pero la más importante es entregar nuestro corazón al Señor. Cuando yo hablo de entregar nuestro corazón al Señor, es una decisión que tiene que ser de adentro. Cuando la Biblia habla en Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La palabra boca allí en el griego antiguo dice, y perdona que utilice una palabra que está hablando él, simplemente está hablando que es desde la estomatis, de las entrañas, desde adentro. El día que vayas a decidir por Jesús, no lo hagas de aquí hacia afuera. Hazlo desde adentro, que sea real, que sea genuino, reconociendo lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, que puedas dirigir tu mirada hacia Él y que entiendas que Él te ama, que Él te quiere salvar, que Él te quiere restaurar y simplemente que puedas ser el reflejo de Jesucristo para que otros puedan ver a Cristo a través de ti y puedan tomar la decisión más importante de su vida, que es aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Charlie, te tengo que dar las gracias por acompañarnos acá en Generaciones del Podcast. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de conversar sobre un tema que me parece que es importante y fundamental para esta generación. Así que gracias y estaremos de regreso acá. Gracias a la última vez. Claro que sí. Gracias a ustedes. A ustedes que nos están viendo, gracias por estar conectados con nosotros. Te invito a que le des like, le des a la campanita, te suscribas para que te lleguen el contenido que estamos subiendo a YouTube y que también lo compartas con alguien para que sea bendecido. Y nos veremos en otro episodio de Generaciones del Podcast.